Primero que todo, buen día mundial de la bicicleta a todos y todas y bienvenido a este webinar sobre bicicleta y COVID-19. Es una iniciativa del CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el colectivo Muévete y la Embajada de los Países Bajos. Yo soy Harman Idema y soy el embajador de los Países Bajos en Chile. ¿Qué tienen que ver la crisis de corona con la bicicleta? Miremos a muchas ciudades alrededor del mundo. La ausencia de automóviles ha sido valorada por muchas personas por varias razones. Se están construyendo muchas nuevas ciclovías pop-up se llama, para tener una alternativa para la gente que no cree que el transporte público sea lo suficiente seguro en términos de salud. Los alcaldes y otros gobernadores en estas ciudades quieren evitar que las personas vuelvan al automóvil por esa razón y esperan que la construcción de nuevas ciclovías la gente las van a usar. Y resulta que funciona. ¿Es temporal o debe ser parte de una recuperación verde? Bueno, ese es el tema de hoy. And we have a great lineup. Empezamos con 3 presentaciones que nos darán contexto y propuestas. Primero que todo, Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Segundo, Cintia Muñoz, del colectivo Muévete, sobre las oportunidades, los obstáculos y resultados de la construcción de ciclovías de emergencia. Y, como tercera presentación, Ana Alanis, del Dutch Cycling Embassy, sobre las experiencias de otras ciudades en el mundo. Dutch Cycling Embassy, ella es mexicana. Después escuchamos a las 3 autoridades en puestos claves con respecto a la infraestructura y el uso de bicicleta. Ministra Gloria Hood de Transporte, ministro Christian Monkeberg de Vivienda y Urbanismo y Claudio Castro, alcalde de Renca. Todos muy bienvenidos. Si quieren, pueden hacer preguntas a través del chat en YouTube. Nuestro equipo va recogiendo las preguntas y para ponerlas a la atención de los 6 invitados especiales. Por favor, diga a quién está dirigida su pregunta. Un dato interesante antes que comenzamos. Hicimos una encuesta con las personas que se registraron para este webinar. Les preguntamos sobre su frecuencia de uso de la bicicleta. Lo interesante es que la audiencia de hoy, en ninguna manera, todos son usuarios frecuentes de la bici. La mitad sí, como 3 o más veces a la semana, pero la otra mitad no, menos que una vez a la semana. Entonces, las personas inscritas son mayormente los que no usan y los que usan mucho la bicicleta, y no tanto en el medio. Ahora, quisiera empezar con las presentaciones. Las láminas de las 3 presentaciones estarán disponibles después del webinar en la página web de CEDEUS. Primero, Juan Carlos Muñoz, profesor en la Universidad Católica, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, experto en movilidad, transporte y ciudades sustentables. Juan Carlos, la pantalla es tuya. Gracias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Me alegra mucho poder conmemorar el Día Internacional de la Bicicleta con este extraordinario evento y esta asistencia. Los viajes en transporte público en Santiago cada día responden al siguiente patrón que estoy mostrando en pantalla, con 2 picos muy marcados, en la mañana y en la tarde. En esos periodos punta, muchos de estos viajes experimentan muy alta densidad al interior de trenes y buses. La pandemia nos ha hecho ver que esto no debería permitirse más, algo que el acoso sexual y la incomodidad nos venían exigiendo hace décadas. Así, la capacidad con que llenamos cada uno de los vehículos debiera ser mucho menor a la usual. Donde el 2019 viajaban 6 pasajeros por metro cuadrado, pareciera que ahora solo podrán viajar 1.
Si nuestro sistema de transporte lo usamos con una capacidad menor, entonces habrá muchos viajes destacados en rojo que no podrán realizarse de la misma forma. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos viajes que ya no se podrán realizar? Una posibilidad es aumentar la oferta de transporte público, comprando nueva flota o aumentando su velocidad para así aumentar su frecuencia y capacidad. Si eso no es suficiente, ¿cómo damos respuesta a estos viajeros? Una posibilidad es fomentar el teletrabajo en aquellos en que es posible. Otra es desacoplar los inicios de las actividades para invitar a viajar en otros horarios. Lo que debemos procurar evitar a toda costa es que esos viajes pasen del transporte público a los automóviles. Al enfrentar este mismo dilema, el alcalde de Londres no ha dudado en tomar espacio vial destinado al automóvil para priorizar el tránsito de buses y la circulación de bicicletas y peatones. El alcalde pretende aumentar el uso de la bicicleta por 10. En esta presentación sugerimos enfáticamente que las ciudades chilenas sigan un camino similar. ¿En Chile tenemos potencial para aumentar el uso de la bicicleta? Voy a concentrar mi análisis en Santiago, que ha visto florecer los viajes en bicicleta en las últimas décadas. De hecho, entre 2001 y 2012, los viajes pasaron de 2 a 4%. Y desde entonces no han parado de crecer. Si el 2012 teníamos 750.000 viajes diarios, el 2019 ya habíamos pasado largamente el millón. La bicicleta es un modo de transporte usado por personas de todos los niveles de ingreso. En cada quintil, la bicicleta representa aproximadamente un 4% de los viajes, mientras que el automóvil presenta niveles superiores. El automóvil es un modo principalmente usado por quienes tienen mayores recursos. A nivel comunal, todas presentan niveles superiores al 2% de viaje en bicicleta y no hay una dependencia geográfica clara. Es oportuno que hoy tengamos invitado al alcalde de Renca a este seminario, pues esa comuna destaca con un 7,5% de viajes en bicicleta. Pero, ¿cuál es el potencial de viajes que podrían cambiarse la bici? Hay muchos viajes cuyas distancias son extremadamente largas de pedalear, pero esos viajes no son la mayoría. Para detectar los viajes potencialmente a cambiarse de modo, supongamos una velocidad de bicicleta de 15 km por hora, similar a la que experimenta un automóvil en un viaje corto durante la hora punta. Y supongamos que las personas no quisieran pedalear más de 30 minutos. Esto nos conduce a buscar viajes de 7 kilómetros o menos. Esta es la distribución de la distancia de los viajes en auto en Santiago. 3 millones de ellos son de menos de 7 kilómetros. Y esta es la distribución de la distancia de los viajes en transporte público. Más de 2 millones de ellos son de menos de 7 kilómetros. Y esta es la distribución de la distancia de los viajes en bicicleta. No es sorprendente que 9 de cada 10 viajes en bicicleta son de menos de 7 kilómetros. Pero si la oportunidad para los viajes en bicicleta está allí, ¿por qué esas personas no viajan ya en bicicleta? Bueno, existe abundante literatura internacional que muestra que lo que más desincentiva al nuevo ciclista es el largo del viaje y también la inexistencia de infraestructura adecuada para desplazarse. En este artículo de colegas chilenos se concluye, como en tantos otros papers nacionales e internacionales, que contar con ciclovías largas y continuas disminuye la percepción de riesgo asociado a pedalear e incide positivamente en la disposición de viajar al trabajo en bicicleta. La palabra clave aquí es riesgo. Riesgo a sufrir un accidente que pueda incluso ser fatal. Para reducir ese riesgo, la ciencia muestra que hay un elemento clave adicional a la ciclovía. Esto es, cuanto más ciclistas haya en la calle, más seguro es para cada uno de ellos. Esto es lo que ha ocurrido en Santiago, del 2013 al 2018, en que a pesar de que ha aumentado sostenidamente la cantidad de ciclistas, la cantidad de ellos que mueren en accidentes al año ha sido cada vez menor. Es impresionante que por décadas hemos invertido muy poco en infraestructura para bicicletas. Si bien las bicis representaban el año 2012 el 4% de los viajes, los fondos destinados a infraestructura para bicicletas en el periodo 2010-2016 no supera el 0,2%. Así, la infraestructura de que disponen los ciclistas es realmente muy precaria. La forma como distribuimos el espacio vial presenta una paradoja similar.
Solo a modo de ejemplo, miremos la Gran Avenida. En ella, el 80% del espacio está destinado a vehículos motorizados. Impresiona la desproporcionada oferta para automóviles, pues la capacidad de una pista de autos sin interrupciones es en Chile de solo 2.000 pasajeros por hora. El auto es el modo de transporte que todos los gobiernos declaran querer desincentivar. Pero muchas veces hemos carecido del coraje para tomar decisiones importantes, pero muy difíciles. Hoy se presenta una oportunidad para devolver a los modos sustentables el espacio que por un siglo hemos dedicado a los automóviles. Creemos que es posible pasar de esta realidad a esta otra. Hoy, que los autos no están allí, producto de la pandemia, destinar a la bici y a los peatones espacio vial que ayer era de los automóviles. ¿Qué proponemos? El programa del gobierno actual responde a un plan que contempla construir 800 kilómetros de ciclovías al año 2025. Sugerimos no dejar pasar esa oportunidad y avanzar decididamente en este propósito. ¿Qué podemos hacer y cuánto costaría? Bueno, algo similar a lo que han hecho tantas ciudades en estos días. Un plan de ciclovías de emergencia, con sentido de urgencia y perspectiva incremental, que aproveche la crisis para probar, testear y evaluar, que aprenda de los errores y así mejore y vaya consolidando una red de ciclovías de mejor calidad y más amplia que la actual en todas las ciudades de Chile. Nuestra red actual cuenta con 300 kilómetros, fragmentados, discontinuos y de estándares muy diferentes. Es una red muy inequitativamente distribuida, con más densidad y calidad en barrios de alto ingreso que pueden costear su inversión. Esto es paradojal, pues en los barrios de bajo ingreso la tasa de motorización es muy baja y el costo de transporte duele mucho más. ¿Qué estándar de ciclovía podemos implementar? Tenemos 4 alternativas. Lo más caro es tomar espacio allí donde las calles son muy amplias y poner la ciclovía a nivel de las aceras. Ciclovías bidireccionales, segregadas físicamente del tráfico, con iluminación e intervención en semáforos. Esto cuesta aproximadamente 200 millones de pesos por kilómetro. Otra es tomar la parte de la calzada, de la calle, y segregarla físicamente para la ciclovía. Puede ser unidireccional en el sentido del tráfico. No requiere obras civiles, pero sí considera intervenir semáforos. Esto cuesta aproximadamente 25 millones de pesos el kilómetro. Si en la solución anterior reconocemos que al ir en la dirección del tráfico podríamos no requerir intervenir mayormente los semáforos, entonces el costo baja a 10 millones de pesos el kilómetro. Finalmente, se puede simplemente pintar la calle y disponer tachas reflectantes con un costo de 1 millón de pesos por kilómetro. Estamos frente a una oportunidad para pasar de una red como esta a una red como esta. Esta intervención de ciclovías responde a propuestas levantadas por el colectivo Muévete y a la Mesa Santiago Pedaleable, de las cuales nosotros nos hemos colgado para hacer esta proposición. Creemos que es posible lograrlo en pocos meses, con pocos recursos, creando empleo y garantizando así movilidad con distanciamiento físico. El costo dependerá del estándar escogido. Sugerimos evitar la solución más básica y pasar a la solución segregada de 10 millones de pesos el kilómetro. Así, doblar la red de Santiago actual costaría 3.000 millones de pesos. Esto es un 1% del subsidio que el Estado destinará a la autopista Américo Vespucio Oriente, en su paso por Vitacura, Las Condes y La Reina. Esto equivale al costo de 50 metros de la extensión de la red de metro. Como país, debemos empezar a ver a los ciclistas como los casos que queremos imitar. Incentivar su uso en vez de tratar a las bicis como un modo precario, poco moderno, que es preferible evitar. Y eso exige disponer no solo palabras, sino recursos. Como decía hoy el embajador, es tiempo de abrazar a la bici, saludable en tiempos de obesidad, seguro en tiempos de coronavirus, verde en tiempos de emergencia climática y móvil en tiempos de congestión en un Twitter de hoy día. Muchas gracias. Ojalá que les haya gustado la presentación. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Una propuesta bastante clara. Tú dices, cuando gastamos solamente una fracción de lo que gastamos en inversiones para la infraestructura de autos, podemos lograr una cobertura mucho más grande de ciclovías y ahora es el momento. Muy claro, gracias. Quisiera ahora seguir a Cintia Muñoz del colectivo Muévete. Cintia, muy bienvenida.
el colectivo Muévete, muchos de ustedes lo conocen, es una colectiva que promueve el uso de bicicleta. Ella va a hablar sobre las oportunidades, los obstáculos y resultados de la construcción de ciclovías de emergencias. Y ella es una experta en movilidad urbana y ciclismo. Entonces, Cintia, a tú la pantalla. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación que se me hace a través del colectivo Muévete para estar hoy. Contarle un poquito de quién soy yo para que entiendan un poco la visión que le voy a dar a mi presentación. Yo soy Cintia Muñoz, soy dirigente social, soy viceactivista, lidero una agrupación llamada Team Mapu, que es agrupación ciclista de la comuna de Pudahuel. La comuna de Pudahuel es una comuna que está en la periferia de Santiago. Somos la entrada al país, pero además somos una comuna con altos niveles de necesidad. En esta comuna yo también participo en el Consejo de la Sociedad Civil. Soy parte del colectivo Muévete, como ya lo mencionaron, y colaboro con mis vecinos de Maipú Pedalia. Siguiente. Bueno, les comento esto para explicarle un poquito cuál es mi visión con respecto a la movilidad, que es un poco más territorial, ligada a lo comunitario. Ante esto voy a plantear algunas problemáticas y algunas soluciones desde la mirada de la organización social ciclista. Hoy enfrentamos una emergencia sanitaria que a nivel mundial, a nivel país, esto afecta a la salud, la economía de nuestra población, pero además afecta a cómo nos movemos y nos desplazamos por la ciudad. Ante esto, evidentemente, los ciclos son una real solución en temas de desplazamiento. La siguiente. En el país venimos registrando un notorio aumento del uso de las bicicletas. Principalmente en el mes de octubre, ante el estallido social, registramos nuevos ciclistas en las calles, sobre todo en zonas de más necesidad. Hoy además, ante el miedo al contagio, la bicicleta es clave y es fundamental en su uso en los desplazamientos de nuestras comunas. También precisar que para muchos la bicicleta, si bien es un estilo de vida o una opción, para muchos otros la bicicleta se transforma en una necesidad de desplazamiento, sobre todo en comunas con mayor necesidad, y hoy se incrementa ante la cesantía y la escasez de recursos. Debemos considerar que muchas veces el gasto en transporte, la gente considera más, sobre todo en este tiempo, trasladarlo a los gastos básicos y a la alimentación. También nuestra ciudad, al igual que muchas otras, registra un alto nivel de contaminación, sobre todo en las zonas periféricas, como de donde yo vengo, lo que aumenta las posibilidades de tener enfermedades respiratorias, lo que es un alto riesgo en salud, sobre todo en tiempos de pandemia. También tenemos problemas con hacinamiento, lo que genera conflictos familiares e internos, y eso también agrava la salud mental de nuestra población. Ante todo esto, consideramos que el uso de la bicicleta, al hablar del uso de la bicicleta, hablamos de una inversión en tanto en salud física como mental. La siguiente. Bueno, la emergencia sanitaria nos deja en evidencia la infraestructura que tenemos y cuáles son las realidades territoriales de nuestra ciudad, al igual que muchas otras. También lo que necesitamos para construir ciudades más saludables. La siguiente. Como les comentaba, nuestra ciudad, al igual que muchas otras, tiene diversas realidades. Si bien hay zonas que ya de alguna forma han resuelto el tema de la movilidad y los desplazamientos, hay muchas otras que aún no cuentan con los espacios seguros para el traslado de peatones y ciclistas. En muchos casos tenemos que convivir con calles en mal estado, con faltas de vereda y también con microbasurales en nuestro territorio. En estos casos, muchas veces las inversiones quedan en manos de los gobiernos locales o de los municipios, también quedan a voluntad, muchas veces políticas de los alcaldes. En algunos casos los municipios cuentan con recursos escasos, y en algunos casos donde los alcaldes tienen esta voluntad, se encuentran con muchas trabas en temas de permiso, lo que también aplaza estos proyectos. También tenemos otra realidad que tiene que ver con la emergencia sanitaria, que las municipalidades han tenido que redistribuir sus recursos y en muchos casos han tenido que postergar proyectos de estudios y de ejecución de ciclovías en los territorios. La siguiente. Acá me quiero detener en una realidad que vivimos muchas comunas de la zona de la periferia, como la de donde yo vengo,
que tiene que ver con la segregación que provoca las carreteras y la autopista. Esto deja una cicatriz, impide la conectividad interna y externa de la comuna. En nuestro caso, tenemos también la zona rural, que está totalmente aislada, la zona de noviciado, lo que pasa también en muchas otras zonas rurales. Además, nuestra comuna tiene una realidad donde está dividida en 3 partes, una es la zona rural, que está aislada, y la zona urbana está dividida en norte y sur, contando solamente con una conectividad con el paso de Teniente Cruz. Esto también ha sido postergado por años. En esto la bicicleta nos entrega una solución efectiva de conectividad interna y externa. ¿Y la siguiente? Bueno, en esta parte me arriesgo un poco a plantear algunas soluciones que vemos desde la sociedad civil. Yo creo que los gobiernos de manera central deben trabajar estas inversiones para entregar una solución de forma equitativa a los territorios según sus necesidades. Creo además que el gobierno y su ministerio deben trabajar de forma interconectada, tanto salud con deporte, transporte y vivienda, y entre otros. Veo además que es justo y necesario que se concrete la promesa de los 800 kilómetros que se dijo en su momento. Espero ante esto que las responsabilidades no sean traspasadas desde el gobierno regional a los ministerios y viceversa. Creo que debemos activar las mesas de trabajo que en su momento se vieron cortadas, donde tenemos una real participación las organizaciones. Creo que debemos involucrar en los proyectos a los colectivos y a las organizaciones ciclistas. En este caso les cuento lo que hicimos en la comuna de Pudahuel, donde pudimos ser parte del diseño del plan maestro de ciclovía, donde pudimos plantear la mirada desde la perspectiva del usuario de la bicicleta, trazando calles importantes para nosotros dentro de la comuna. Ahí está un poquito de la foto de lo que hicimos en nuestra comuna. La siguiente. La bicicleta también nos entrega la posibilidad de conectarnos en redes, entre comuna y territorio, así vamos vinculando nuestras necesidades en nuestro trabajo. Ante esto no puedo perder la oportunidad de destacar el trabajo que están haciendo las organizaciones ante la emergencia, muchos de ellos saliendo a la calle a hacer apoyo a ollas comunes, a sanitizaciones y a bicilogística, entregando medicamentos y alimentos. En nuestro caso, nosotros llevamos algunos años haciendo mecánica ciclista dentro de la comuna, dentro y fuera de la comuna, de manera gratuita. La bicicleta tiene un sentido de que es totalmente resiliente. La bicicleta no termina en la basura, entonces nosotros aprovechamos ese concepto para reparar bicicletas a los vecinos y así fomentar su uso, aportando a la salud comunitaria de la población. La siguiente. Nosotros hablamos de sendas o ciclovías de emergencia como una solución efectiva, además pensando en la post-cuarentena. Muchos territorios tienen falta de infraestructura y las soluciones han sido postergadas por años. En este sentido, el colectivo Muévete ha impulsado una iniciativa desde la sociedad civil y además diversas organizaciones y los municipios para enfrentar esta situación con sendas de emergencia dentro de los territorios. La siguiente. Esta propuesta va en el foco de unir voluntades de forma colaborativa, aportando la visión de los habitantes de los territorios, más las autoridades locales, dándonos una visión integrada a la solución que buscamos. Algunos avances ya se ven en la comuna de Santiago, en La Cisterna, El Bosque, Concepción, Iquique, y también muchas comunas siguen trabajando para levantar las propuestas. La importancia de la senda o la ciclovía de emergencia tiene que ver con diversos motivos. Queremos una ciudad de desarrollo a nivel humano, hay necesidades reales y las soluciones, como les he comentado, han sido postergadas por largos años. Creemos también que tiene que ver con la seguridad para nuestros desplazamientos, con el acompañamiento que produce al desplazarnos por senda o ciclovías, también con el derecho a las mujeres a desplazarse de forma segura. Muchas de ellas tienen miedo a enfrentar las calles y que tengamos estos espacios de desplazamiento es fundamental. Con una mirada hacia lo permanente para proyectar creación de nuevos empleos y para una inversión clara en salud. De todas maneras queremos ciudades más saludables y a escala humana. Con esto me despido y desde lo personal les comento que el riesgo de contagio es real ante esta pandemia. Muchos trabajadores no van a tener la opción de realizar teletrabajo, van a tener menos acceso a la salud.
como en mi caso yo estoy pasando este virus, unos días un poquito mal, hoy me levanto para hacerles la presentación y creo que más allá de las cifras y las estadísticas, lo que más necesitamos es volver seguros a las calles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cintia, y especialmente tu último comentario muy puntual. Unas conclusiones que yo hago de tu presentación es que has destacado el rol de los colectivos de ciclistas, el papel que ellos pueden jugar, pero también el rol de un gobierno central en esto, pidiendo un papel también de un gobierno central. Y además estás hablando un poco sobre la cuarentena, como por un lado un obstáculo porque no pueden salir, pero por otro lado también como una oportunidad. Y ese es un dilema, ¿verdad? Entonces, gracias por tus comentarios. Vamos ahora entonces a la próxima presentación de Ana Alanis. Ella es del Dutch Cycling Embassy, una red holandesa pública-privada que promueve movilidad inclusiva, sustentable de la bicicleta. Ella es experta en movilidad urbana y cultura de ciclismo. Es la última de las presentaciones y después vamos a las autoridades. Gracias, Ana, a ti la pantalla. Muchas gracias, Germán. Voy a presentar ahora. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, hola, buen día, mi nombre es Ana Alanis y soy representante del Dutch Cycling Embassy en Holanda. Como ya dijo Germán, nosotros somos una entidad pública-privada que nos enfocamos en crear una red para promover la movilidad sustentable e inclusiva de la bicicleta. Y asimismo actuamos como un intermediario entre la demanda por la experiencia holandesa y las empresas que pueden realizar algún proyecto. Estamos creados por más de 70 organizaciones, entre ellas organizaciones privadas, públicas, universidades y organizaciones civiles. La manera en la que nosotros trabajamos es tomar en cuenta tres componentes súper importantes, que es el hardware, que viene siendo lo físico, por ejemplo, la infraestructura, el software, que es el ser humano, o sea, el usuario, y por último, el hardware, que es la organización de todos los actores involucrados. Usando estos tres elementos es la mejor manera para crear una buena estrategia en la cual el ciclismo sea parte de los medios de transporte de una ciudad. Hoy les vengo a presentar un poco sobre lo que está pasando alrededor del mundo con la cuestión de medidas implementadas a raíz de esta pandemia. Aquí pueden ver un mapa en el cual se muestran algunas de las ciudades que ya están implementando diferentes medidas. En esta imagen no se ven todas, pero ya son más de 160 ciudades alrededor del mundo que están implementando cambios en su infraestructura para darle más prioridad o espacio a la bicicleta. Es importante mencionar que hay muchos tipos de medidas, desde rápidas, como implementar urbanismo táctico, hasta suspender el tránsito de automóviles. A continuación les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Primero que nada vamos a hablar de París, que fue de las primeras ciudades en reaccionar ante esta pandemia. Si bien recordamos, el año pasado París ya había enfrentado un problema con el uso de transporte público cuando hubo una huelga que duró 46 días. Durante este tiempo, los parisinos tomaron las calles y se empezaron a trasladar en bicicleta. Así que ya contaban un poco con experiencia de cómo reaccionar a algo inesperado. Por el otro lado, ya tenían el plan Velo, el cual tenían pronosticado que París fuera una ciudad ciclista para el 2024. Sin embargo, el miedo a que los ciudadanos tomaran el automóvil por miedo a infectarse provocó que este plan se acelerara. El plan es crear una ciudad de 15 minutos, en la cual los ciudadanos tengan acceso a amenidades como supermercados, trabajos, cafés, en tan solo 15 minutos utilizando movilidad activa. El plan consistió en crear 650 kilómetros de ciclovías, tanto en el centro como en los suburbios, incluyendo carriles pop-up, los cuales fueron llamados ciclovías Corona. Una de las maneras en las que el gobierno parisino decidió la ubicación de esta red ciclista fue imitando 3 líneas del metro. El plan es mantener estas ciclovías de manera permanente. Y una de las maneras en las que se va a realizar esto es removiendo el 72% de los estacionamientos que se encuentran en las calles, dándole así este espacio libre a las ciclovías. Por el otro lado tenemos Milán. Ellos tienen uno de los
planes más ambiciosos en Europa para rediseñar sus ciudades. Este se refiere a rediseñar 35 kilómetros de sus vías, las cuales ya deben de estar terminadas para este verano. La manera en la que se está implementando es rápida, experimental y de bajo costo. Sus medidas consisten en expandir sus banquetas, reducir la velocidad de los autos a 30 kilómetros por hora y darle la prioridad a los ciclistas y peatones. Como pueden observar en la imagen, también se le removerá el espacio a los automóviles y este se convertirá en carriles exclusivos para bicicletas. El plan comenzó en la famosa avenida para realizar compras Corso Buenos Aires y este rediseño consiste en 8 kilómetros. Por el otro lado, tenemos a la ciudad de Berlín. Primero que nada, lo que hicieron fue que el Senado de Berlín creó un manual en el que muestran cómo se debe adaptar las ciclovías ya existentes. Y una de sus tácticas más reconocidas fue el expandir el ancho de los carriles ciclistas que ya existen. Esto fue creado, por así decirlo, de la noche a la mañana, ya que el cambio consistió en poner una cinta amarilla sobre el asfalto para delimitar las nuevas dimensiones del carril. Esta medida fue con la intención de darle más espacio a los usuarios ya existentes, así como a las personas que ahora están tomando la bicicleta como medio de transporte. Otra medida que implementaron fue que la compañía de renta de bicicletas Nextbike le permitiera a sus usuarios 30 minutos gratis de uso, siempre y cuando dejaron la bicicleta en las estaciones indicadas. Esta medida solamente se llevó a cabo durante las vacaciones de Semana Santa. Aquí les voy a mostrar un video. Bueno, este es de la ciudad de Bruselas, en el cual implementaron urbanismo táctico para crear las ciclovías en Bruselas. Como lo pudieron ver en el video, delimitaron el área con los carriles con tan solo poner conos naranjas. A partir del 11 de mayo, el centro de Bruselas se convirtió en un espacio compartido en el cual los ciclistas y los peatones también tenían la prioridad y los automóviles podían andar solamente a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Asimismo, los peatones pueden caminar por con los carriles que eran exclusivos para automóviles. Adicionalmente, se van a implementar 40 kilómetros extras de ciclovías en toda la región. Estas medidas solamente van a durar 3 meses y también se van a aplicar en las zonas residenciales. Por el otro lado, en Bruselas se programaron los semáforos para que los ciclistas tuvieran que esperar 40 segundos menos en 100 intersecciones de la ciudad. Esto ayuda a evitar los embotellamientos con los ciclistas. Una de las ciudades más destacantes ha sido Sydney. Ellos automatizaron todos los semáforos para sus peatones para que los ciudadanos no tuvieran que tocarlos para activarlos. Anteriormente, esto solamente funcionaba entre 7 de la mañana y 7 de la noche, pero ahora funcionan las 24 horas del día. Asimismo, han implementado 6 ciclovías pop-up, tanto en el este, oeste y sur del centro de negocios de la ciudad. El plan consiste en una red de ciclovías principales, donde la bicicleta puede ser utilizada en un radio de 10 kilómetros dentro del centro de negocios y en un radio de 25 kilómetros de centros estratégicos. Para hacer esto realidad es necesario crear 5,000 kilómetros nuevos de ciclovías. Esto ya está planeado en una estrategia llamada Future Transport. Pero la diferencia es que ahora, en vez de implementarlo en 36 años, lo quieren implementar en tan solamente 3. Y con estos cambios esperan aumentar de un 0.9% a 5% los viajes en bici. Por el otro lado, del otro lado del mundo, tenemos Oakland. Ellos decidieron implementar un plan llamado Slow Streets o calles lentas, en las cuales con barricadas se cerró el paso a los vehículos. Esto para permitir a los peatones y ciclistas andar en los carriles que antes eran exclusivos para automóviles. Todavía se pueden manejar por estas calles, pero solamente es permitido para los vehículos de emergencia o residentes del área. Estas medidas empezaron el 4 de abril y para el 22 de mayo ya contaban con 32 kilómetros de este tipo de calles. Algo que me pareció súper interesante en el caso de Oakland es que crearon un portal en el cual los ciudadanos pueden opinar acerca de estos corredores, así como sugerir nuevas calles lentas. Este es un buen ejemplo para incluir a los ciudadanos en los cambios que están sucediendo en su ciudad. Por el otro lado, Latinoamérica no se está quedando atrás.
Por ejemplo, en Lima, las ciclovías que se pensaban construir en los próximos 5 años, ahora se harán en los próximos 3 meses. Así como alrededor del mundo, en Lima tuvieron que reducir el número de pasajeros en el transporte público y siendo una ciudad donde el 75% de sus habitantes se mueven en transporte, era necesario implementar un plan de movilidad. Este plan cuenta con 2 partes. La primera es instalar una red de 301 kilómetros de ciclovías temporales de emergencia, que posteriormente serán reemplazadas por estructuras fijas. Servirán para integrar las ciclovías ya existentes que actualmente están construidas de manera desarticulada y sin un plan integral. En la imagen pueden observar cómo crecerá el mapa de carriles ciclistas fuera de los distritos céntricos y va ingresando a las localidades periféricas. La segunda parte es desarrollar un prototipo peruano de la bicicleta de bajo costo, pero que tenga las mínimas condiciones de seguridad para circular por la ciudad. Esta bicicleta debe costar máximo unos $100. Dicha inversión se debe recuperar en 2 meses al ahorrarse del transporte público convencional. Y finalmente, tenemos a la ciudad de Bogotá, que es súper reconocida en el mundo ciclista. Ellos crearon 76 kilómetros de ciclovías temporales para disminuir el uso del transporte masivo y así disminuir el riesgo de contraer el virus, así como para disminuir la contaminación. De hecho, en Bogotá ya empezaban a crear estas ciclovías por una emergencia sanitaria, lo cual empezó unos días antes de la pandemia, por lo cual pudieron reaccionar de una manera sumamente rápida. De estos 76 kilómetros, 22 utilizaron urbanismo táctico y ya estaban listos para el 17 de marzo. Fue una redistribución de espacio de la infraestructura ya existente. Y como pueden ver en las fotografías, también se contrató personal para apoyar, para vigilar que estos carriles fueran utilizados de manera apropiada. Y solamente quiero terminar con un último comentario que me gustaría mencionar, que lo más importante es evaluar el contexto de cada ciudad, inclusive de cada comuna, para decidir cuál es la mejor medida que se puede implementar. Ya puede ser tan pequeña como agregar conos, como en Bruselas, hasta rediseñar toda una vía como lo están haciendo en Milán. Muchas gracias. Muy bien, Ana. Muy buen panorama de lo que está pasando en el mundo. Y varios de las medidas que has mencionado también lo hemos implementado en Holanda. Por ejemplo, en muchas ciudades en Holanda ahora han bajado el máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Y también en los semáforos ahora van más prioridad a las bicicletas y a los peatones, que es una muy buena medida también. Entonces se nota que en muchos países están tomando estos tipos de medidas. También tu último comentario sobre el contexto local, yo creo que es muy bien comentario, que no se puede comparar, pero no se puede copiar. Siempre hay que ver el contexto local, hay que ver lo que se puede hacer. Depende de la comunidad, depende del tipo de gobierno, y entonces hay muchas cosas que lo influyen. Tú mencionaste Bogotá como una ciudad donde se conoce muy bien para los ciclistas. Yo he vivido 4 años en Bogotá, he vivido allá con mucha felicidad, pero tengo que decir que aquí en Chile yo veo una comunidad más activa en términos de ciclistas. Entonces aquí hay tantas oportunidades también para aprovechar. Ok, bueno, estas son las primeras 3 presentaciones. Ahora vamos a preguntar a las autoridades si pueden comentar sobre las presentaciones. Quisiera empezar con la ministra de Transporte, Gloria Hood. Quisiera empezar, ministra, con alguien en inglés. Mi conclusión de lo que hemos escuchado es: birds do it, bees do it, even educated fleas do it. No voy a cantar. Even the Dutch in Old Amsterdam do it. Colombians and Peruvians do it. Let's do it. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí en Chile? Yo sé que ahora, en estos últimos 2-3 años, ahora hay una ley de convivencia vial. Existe ahora también un reglamento que rige aspectos técnicos que deben cumplir las vías para bicicletas.
Entonces hay avances, son herramientas básicas importantes, pero mirando las experiencias de las otras ciudades en el mundo y las propuestas que usted ahora ha escuchado, planteado por Muévete y también por CDEUS, ¿qué puede ser el papel de usted o del gobierno para poder implementar estos tipos de medidas? ¿Y qué piensa usted de estas medidas? Muchas gracias, embajador. Primero agradezco que me hayan invitado a participar en este seminario. Me parece de la mayor importancia esta discusión. Yo quisiera hacer algunos comentarios adicionales, porque la responsabilidad nuestra es mantener siempre la mirada sobre el sistema como una globalidad. Hay algunos temas que me parecen clave en el contexto de COVID-19 para la política de transporte y que se unen muy bien con lo que se ha presentado. Uno es que yo creo que nunca en el mundo nos imaginamos que íbamos a tener la oportunidad de vivir lo que es una ciudad con menos viajes, con menos emisiones contaminantes, con menos ruido. Ha sido forzado y ha sido con un costo en salud muy grande, pero también tenemos que ver que hay una mayor sensibilidad de las personas a lo que es una vida de mejor calidad, como digo, con menos desplazamientos, con menos uso del auto, y eso no habríamos podido mostrárselo al mundo en la forma tan contundente que ha ocurrido en este contexto. Y yo creo que eso hay que tomarlo, porque las decisiones de viaje y de localización dependen mucho también de las percepciones, y esto es un avance en las percepciones. Lo segundo es que yo también he seguido todas las experiencias, he leído todo lo que se ha publicado, literalmente, yo creo que todo, de las experiencias en Europa, en Estados Unidos, y me surge una preocupación muy grande que yo creo que podemos resolver en conjunto con el uso de los modos no motorizados. Y quisiera mostrar dos láminas que reflejan esta preocupación, reflejan la situación en Chile y reflejan el rol que puede tener la movilidad activa en ayudarnos a resolver un problema grande que viene por delante. Entonces voy a compartir la pantalla. Con estas dos láminas. Lo que ha pasado, yo he estado mirando la situación en el mundo en todos los países, y un país que claramente marca el origen es China. Y nosotros estamos entre 2 y 2,5 meses desfasados con respecto del resto del mundo en lo que ha pasado en la pandemia. Y cuando miramos lo que está pasando ahora en China, nos encontramos con una situación grave, y es que la tendencia en la recuperación y en el desconfinamiento ha sido utilizar más el automóvil particular. Y aquí vemos una estadística que muestra el uso de los modos, lo voy a poner en presentación, el uso de los modos antes de la pandemia y después, y encabeza la intención de uso de modos el automóvil particular. No solo eso, sino que las ventas de autos muy rápidamente han vuelto a superar los niveles del año previo. En Alemania vemos que en este gráfico se muestran los viajes en auto en esta base naranja, el rosado muestra el transporte público, después las caminatas amarillo y bicicleta verde. Y se ve cómo se ha ido desapareciendo el uso del transporte público. Además han bajado los viajes en general, pero la participación del transporte público está cayendo a niveles graves, preocupantes, si es que uno mira la sustentabilidad urbana como una globalidad. Y eso se debe principalmente, según todas las publicaciones, a una percepción de riesgo de las personas. Cuando se desconfina y empieza a haber más actividad y empieza a juntarse grupos, las personas están mostrando aversión a entrar a lugares donde tienen que compartir espacios reducidos. Y uno de esos es el transporte público. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que hagamos, quiero mostrar también la situación en Chile, que yo pedí los datos, este gráfico muestra en la curva azul los tráficos en autopistas, la curva roja son los tráficos generales en la ciudad detectados por la Unidad Operativa Control de Tránsito, estos
hasta el 30 de mayo, es muy reciente, y abajo las transacciones en transporte público. Y lo que vemos es que cuando empezó el confinamiento, bajan todos los modos, baja mucho más el transporte público. Cuando se levantan restricciones, se levanta el movimiento de autos, pero el transporte público sigue bajo y sigue habiendo una diferencia muy grande. Lo que nosotros creemos es que tenemos que implementar muy rápido una estrategia que nos ayude a que en la etapa de desconfinamiento, que yo llamo el 4-3-2-1, así como empezamos fase 1, 2, 3, 4, tenemos que volver al 4-3-2-1 en la medida que haya menos confinamiento, quiere decir que es más seguro salir, pero hay esta aversión de las personas a concentrarse en los lugares. Y para descomprimir vamos a necesitar una integración muy estrecha y muy eficaz entre los modos activos y el transporte público. De manera que los viajes más cortos, como decía Juan Carlos Muñoz al comienzo, la participación y que identifiquemos dónde hay una probabilidad mayor de concentración de personas, como hablaba, por ejemplo, Cintia, o Ana ponía los casos internacionales. Yo tengo que decir también que en las lecturas he encontrado que todas las soluciones, aunque sean pop-up, han implicado recursos. Y todos los planes de desarrollo de ciclovías, ninguno de ellos involucra menos de 200 millones de dólares. Cosa que nosotros no podemos abordar, no tenemos cómo en este momento. Pero sí, con la guía de composición y diseño operacional de ciclovías que publicamos el año pasado, apunta a desarrollar ciclovías en cualquier calle. Y eso es algo que sí podemos apoyar y sí deberíamos hacer muy rápidamente con este objetivo de integrar los modos activos al transporte público masivo. Si tenemos una visión integral de la ciudad, a mi juicio es lo que deberíamos fortalecer ahora en lo inmediato y en el corto plazo, y en el mediano y largo plazo tenemos que ver cuáles de esas ciclovías eventualmente se mantienen y se consolidan como ciclovías y cuáles son de emergencia como se ha actuado en los demás países. Pero, como digo, desde el punto de vista de una mirada global de una ciudad sustentable, no podemos abandonar el objetivo del transporte público masivo como modo preferido. Y vemos que la amenaza del automóvil es real. Y contra eso es que tenemos que trabajar muy fuertemente, muy unidos entre las organizaciones y el gobierno. Muy bien, gracias, ministra. Una llamada a no olvidar al transporte público, no además invertir más en transporte público, evitar que la gente no regrese a sus autos, pero a otros modos de transporte, como transporte público y como bicicletas también, pero dentro de un marco de una visión, un plan. Me parece un mensaje muy claro, y veo ya que hay algunas preguntas que salen a todas las presentaciones, lo vamos a hacer después, pero por el momento lo dejo aquí. Voy al ministro Monkeberg. Ministro, bienvenido también al webinar. Ya varios temas se han mencionado, y un punto que he notado también en otros países es que se están haciendo procedimientos de emergencia, procedimientos mucho más rápido. Cuando decimos para tener más ciclovías, para tener un plan de transporte que es listo para la emergencia, necesitamos time and money normalmente. Los tiempos se pueden reducir y los fondos es algo que sí necesita, pero es mucho menos que inversiones en autos. Mirando a su papel como ministro, usted tiene un papel en acordar nuevos planes para ciclovías, si no estoy equivocado, pero usted puede decirlo mejor. Pero, ¿qué podría ser sus oportunidades que hay para
evitar que la gente regrese a sus carros y van más al transporte público y a las bicicletas. Su propuesta, que yo creo que si hay algo que rescatar es que ha salido mucha idea y mucha propuesta. Evidentemente, el rol del Ministerio de Vivienda dice relación con la ciudad, y eso más que claro. Les cuento rápidamente que el Ministerio está trabajando en varios proyectos de ley, y en uno de ellos, que es clave, que dice relación con integración, con equidad, con territorial, con cohesión social, y también con el rol que el Ministerio tiene que ir asumiendo. El Ministerio de Vivienda es un ministerio que no solamente construye vivienda, que es nuestra principal obligación, vivienda social para la familia, sino que también tiene que ir dando un giro a lo que es la planificación de la ciudad y coordinarse de buena manera con otros ministerios que dicen relación con el uso de la ciudad, con su planificación y con el desarrollo de la misma, como es el Ministerio de Transporte, con quien tenemos una gran coordinación, y precisamente hace unos días atrás estábamos hablando y conversando de cómo poder enfrentar la post-emergencia, la post-pandemia, la post-cuarentena de buena manera, siendo receptores de ideas como esta, de darle mayor facilidad a los peatones, de darle mayor facilidad a los ciclistas, de darle mayor facilidad, como lo dice la ministra, al transporte público versus el transporte privado, el automóvil, y no que nos pase lo que nos cuenta con cierto grado de emergencia y preocupación la ministra en torno a lo que ocurrió en países que vienen antes de nosotros respecto de la evolución de esta pandemia, en la lógica del uso del automóvil particular, como ocurre en China. Entonces, todos estos temas están más que presentes, y ahí yo quiero comentar varias cosas, porque efectivamente, en esa lógica del rol del Ministerio de Vivienda en el diseño y el desarrollo de las ciudades, hay algunos datos que es importante tenerlos presentes. Más del 55% de los habitantes o de la población mundial va a llegar a vivir a las ciudades en los próximos 10, 20 o 30 años. En Chile esto es aún mayor. Ciudades como Santiago, por ejemplo, vamos a llegar en 15, 20 años más a un 95% de nuestra población a vivir en ciudades como la región metropolitana. Se calcula, por ejemplo, datos, todo es estadístico, pero son datos que están sobre la mesa, que la región de Valparaíso, 2 millones de habitantes podría llegar a tener, la región de Biobío, 1,7, y en las 16 regiones del país van a superar el 1.000.000 de habitantes. Entonces, este es el diagnóstico en torno a la población, en torno a los desafíos que se vienen y evidentemente a las respuestas que las ciudades tienen que ir dando. ¿Qué es lo que tenemos en contrapartida? Varias cosas. Primero, el cambio climático, la pandemia, la emergencia, dan cuenta de situaciones complejas que afloraron fuertemente. Lo escuchaba recientemente, no me acuerdo cuál de las dos presentaciones, pero que se señalaba la realidad del hacinamiento, realidad que existe y hace muchísimo tiempo y que está muy presente, que nosotros conocemos a profundidad y que hemos ido tratando de abordar. Y evidentemente el hacinamiento tiene un montón de explicaciones y razones que nos llevan a señalar o le llevan a determinar a una familia que viva en esas condiciones. Pero más allá de las razones que están ahí, y no es el minuto de analizarla, hoy día el resultado lo vemos, y ese resultado es que efectivamente tenemos ciudades más segregadas, donde hay una inequidad territorial importante, y que por lo menos en nuestro país es determinante donde uno nace, y eso no debería ser así. Es determinante donde uno nace respecto de la ciudad, si es que tiene las condiciones, si es que es un barrio seguro, si es que tiene un espacio público cercano, si es que tiene un colegio cercano, si es que no tengo que tomarme un transporte público y estar 2 o 3 horas o 1 hora y media arriba de la micro para poder llegar a mi trabajo, o cosas mucho más simples y más domésticas y más inmediatas, como tener que ir a una farmacia y no encontrarla, sino que a media hora caminando. Bueno, eso es una ciudad que está segregada, que no se ha planificado bien, que no se señala, que no se ha pensado bien y que no cumple con los estándares mínimos de equidad territorial. Y eso es lo que hemos ido revirtiendo, y es una decisión que se tomó en el Ministerio, y no es una decisión que se tomó en el Ministerio hoy día, porque uno podría decir,
y sentirse el campeón y decir, bueno, de ahora y antes no se hacía. No, esto es un tema que se ha venido trabajando hace muchísimo tiempo en el Ministerio de Vivienda, pero le hemos dado nosotros mucho énfasis a esta materia en este minuto. Y entendemos que nuestra principal obligación es la vivienda social, pero también lo son las ciudades bien diseñadas, bien pensadas, bien planificadas y con mucha participación ciudadana. Y ese es un esfuerzo que estamos haciendo no solamente desde el punto de vista de nuestro programa, de nuestros recursos, sino que también desde el punto de vista legislativo. Porque lo que ocurría en Chile en los años 80 y 90, principalmente en los finales 70, 80 y principios de los 90, eran ciudades sin planificación, ciudades, como les comentaba, con ausencia de servicios, de todo tipo, como los he señalado, y donde simplemente se decidía en ese lugar, tú vas a vivir y te las arreglas como puedes, ahí está tu vivienda, pero ausencia de todo el resto. Recién estamos llegando a lugares con transporte público digno, como por ejemplo el metro, y las familias viven ahí hace más de 30, 35 años. Entonces, hay una decisión, hoy día es muy fácil ser general después de la batalla, pero hay una decisión errada que se tomó y todo el mundo coincide en eso, la academia, los expertos, que se tomó hace muchos años atrás, que precisamente iban en esta materia. ¿Y por qué hago esta introducción y rápidas conclusiones que uno va sacando? Es porque evidentemente para el uso de la ciclovía, para tener mayor movilidad, para la construcción de ciclovía, el uso de la bicicleta, para el desarrollo del peatón, evidentemente tenemos que diseñar ciudades y pensarlas para que sean amables y amigables para que se utilicen. Y no que el uso de la bicicleta simplemente sea deportivo o recreacional, sino que sea un instrumento, un instrumento de transporte, de movilidad, y que las personas puedan transportarse de un lugar a otro y que sea eficiente y que la ciudad sea amable para eso, que esté pensada para eso. Y eso es un tema que no se había planificado de buena manera. Y eso no se había señalado. Bueno, y ese es nuestro rol que tenemos que empezar a hacer desde ya, y es lo que hemos venido señalando. Hoy día, cuando se planifica una ciudad, cuando se planifica una comuna, un territorio comunal, tiene que estar incluido en la conciencia de quienes van tomando esas decisiones, principalmente el Ministerio de Vivienda, el gobierno regional, los municipios, que son los más importantes, tienen que tener estas consideraciones sobre la mesa, y hoy día las están teniendo, lo que no ocurría hace 20 años atrás. No porque no les importara hace 20 años, sino porque no eran prioridades, porque no estaban sobre la mesa. Y hoy día sí están puestos sobre la mesa estos temas. Entonces, yo lo quiero mirar desde ese punto de vista y darse cuenta que si no hay una planificación de ciudad, si no hay una integración social, como nosotros hemos levantado esa bandera de manera importante, si no hay equidad territorial, vale decir, el desarrollo de buenos barrios, independiente de donde yo nazca, que exista un desarrollo de calidad para que las familias y las personas puedan llevar adelante un buen desarrollo y una buena lógica de oportunidades de vida, evidentemente no nos va a resultar el que tengamos ciclovía, no nos va a resultar que sean eficientes, etc. Y además que tenga mucha participación ciudadana. Pues nos hemos dado cuenta que en la lógica de favorecer las ciclovías, muchas veces estas no han tenido participación y no han tenido la conversación con los vecinos, y se inauguran ciclovías, o se han inaugurado ciclovías que nadie las usa, o que al poco tiempo la propia comunidad las rechaza. Me ha pasado en innumerables ocasiones que ciclovía terminada, inaugurada, corte de cinta, y al día siguiente los vecinos del sector se quejan, o los comerciantes del sector se quejan porque no condice con lo que estaba ocurriendo en ese barrio. La quieren, pero no era ahí, no se planificó, sino que se impuso y se diseñó porque había que cumplir con kilómetros de ciclovía de manera urgente. Eso también forma parte de lo que tenemos que ir haciendo de mejor manera, y eso es una coordinación de municipios, gobierno regional, y principalmente en el caso nuestro desde la planificación con el Ministerio de Transporte también, en la lógica de ir diseñando y viendo dónde se van emplazando. Entonces, yo quería hacer reflexiones en ese sentido, porque creemos que es fundamental preparar la ciudad de buena manera, bien planificada, para que también las ciudades sean inclusivas, haya desarrollo de barrios, y en el desarrollo de barrios en ciudades compactas, donde no las hagamos crecer irracionalmente, sino que sean más compactas, donde haya densificación equilibrada y no densificación sin ningún control, como los guetos verticales que en algún minuto se vieron, permita que las familias vivan, tengan una calidad de vida, tengan buena oportunidad, pero también tengan una eficiente movilidad. Y por eso, por ejemplo, los planes de pavimentación y de mejoramiento de veredas son clave. Por eso la regeneración de barrios centrales para que las familias vuelvan a vivir ahí donde antes no vivían también es clave. Barrios como el Almendral en Valparaíso, Franklin,
Matadero Franklin, que son dos barrios, por poner ejemplos, en dos regiones distintas que nosotros estamos desarrollando para que las familias vuelvan a vivir ahí porque se fueron por algún motivo y alguna razón. Y en esos barrios evidentemente tiene que haber movilidad y en esos barrios evidentemente tiene que haber uso de transporte público, como también transporte como las bicicletas, que sea eficiente y hacerlo amable y amigable. Y en esas iniciativas hemos avanzado bastante para poder hacerlo, para que la ciudad le dé también respuestas a quienes ven el uso del transporte como la bicicleta como algo posible. En lo específico y en lo concreto también, bueno, nosotros estamos trabajando en proyectos de construcción de ciclovías, evidentemente. En la región metropolitana se van a aportar 27 kilómetros nuevos, dentro del próximo año se inician sus obras. También hay un diseño de un proyecto que tengo anotado, que es Lovalle, que une una serie de comunas como San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Cisterna, San Miguel, Pedro y Reserva, Cerrillos y Los Pejos. Estamos hablando de comunas del sector centro pericentral, norte poniente de la región metropolitana, que van a aportar 9,3 kilómetros. También hay un proyecto que parte en 2 semanas más, que dice relación con Mapocho Río, que es terminar de lograr y recuperar el borde del río, desde su extensión desde el poniente hasta el oriente. En este caso son 50 hectáreas, más de 10 kilómetros de extensión de parque que nosotros teníamos que terminar, y que significa recuperar el borde del río Mapocho a la ciudadanía de manera completa, desde el inicio de Santiago en el sector poniente hasta el último sector oriente de la capital, donde evidentemente ya está terminado hace mucho tiempo. Y eso, cuando hablamos de eso, hablamos de equidad territorial. Y proyectos como esos hoy día no se conciben sin ciclovías, sin movilidad, sin la posibilidad de que familias que viven en Cerro Navia, por ejemplo, o en Quinta Normal, que hoy día no tienen ni una posibilidad de acceder a una ciclovía expedita, la van a poder tener y van a poder contar con una extensión de 40 kilómetros, porque muchas otras ya están construidas, para poder recorrer la ciudad de poniente a oriente en transporte como es la bicicleta, y no solamente para recreación o para hacer deporte, sino para moverse de un lugar a otro y de manera segura y con calidad de vida. Un proyecto realmente impresionante. Entonces, a eso nos referimos, y por eso quise hacer una presentación en la lógica más de el rol del Ministerio de Vivienda, más que la construcción de kilómetros de ciclovías, que evidentemente nos corresponde con el Ministerio de Transporte, con los municipios, con el gobierno regional, sino también cómo preparamos las ciudades, cómo planificamos, pensamos las ciudades y cómo las hacemos participativas para que lo que se construya de esta manera y se piense en lo que estamos conversando ahora, sea eficiente, sea útil y no nos ocurra lo que les decía, que a veces no es la generalidad, pero pongo el ejemplo, por ponerlo sobre la mesa, que inaugurada y cortando la cinta de una ciclovía, a los 2 días ya están los vecinos pidiendo por favor rediseñémosla. Y eso es falta de participación. En fin, yo les agradezco, embajador, sí, la posibilidad de conversar y encantado de seguir escuchando también al alcalde de Renca, que entiendo que viene después, con quien tengo una muy buena relación y además una muy buena opinión por su gestión. Yeah. Muy bien, ministro, muchas gracias por su intervención. Y lo que me queda de su presentación es que, primero, que la bicicleta no es, sí, es algo de felicidad, pero también es un modo de transporte y hay que planificar bien para esto. Entonces, necesitamos también un buen diseño de la ciudad. Entonces, una planificación coordinada es muy importante también con insumos de las diferentes comunidades. Gracias por eso. Después la presentación del alcalde. También hay varias preguntas de la gente escuchando que vamos a poner a su atención. Entonces, vamos al alcalde de Renca, Claudio Castro. Claudio, nos conocemos cuando yo visité a su municipalidad en bicicleta. En Renca yo entiendo unas 7.5% de los viajes son por bicicleta. Su municipalidad está encerrada por carreteras, que es una situación bastante difícil, me parece, para usted cuando hablamos sobre planificación móvil. Y usted ha hecho un esfuerzo para promover el uso de bici en su municipalidad. ¿Qué obstáculos encuentra usted y qué soluciones hay en su opinión mirando
los comentarios y las propuestas, por ejemplo, de Juan Carlos Muñoz. ¿Qué pueden ser sus comentarios en esto? Gracias. Bueno, muchas gracias, Harman, muchas gracias por la invitación. Además, me parece que esta conversación trae a la mesa a todos los actores, creo, academia, mundo privado, las ONG y las organizaciones sociales, por cierto, las autoridades del Estado en el nivel central. Y yo lo que quiero tratar de reflejar, voy a compartir también un poquito la pantalla, tratando de reaccionar a lo que hemos escuchado, es que todo lo que nosotros hemos planteado hoy día se traduce en acciones en el nivel territorial. Si lo que hemos escuchado no se traduce en acciones concretas en un territorio específico que considera además la planificación y, por cierto, la vivencia, la experiencia de quienes utilizan los distintos medios de transporte, nos quedamos entonces en la teoría. Y yo creo que esa es principalmente lo que a mí me gustaría aportar. Voy a compartir entonces mi pantalla. Creo que ahí está compartida, ¿no? Ahí. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, lo primero es muy cierto, lo decía Juan Carlos, mostraba él un mapa también respecto de Renca como la comuna que más utiliza bicicleta, con datos del 2012. Los registros que tenemos nosotros es que eso además ha ido subiendo en el tiempo. Y paradójicamente somos una de las comunas que menos infraestructura para la bicicleta tiene montada. Y eso bueno, tiene no solamente la bicicleta, tenemos un altísimo uso de transporte público, de caminata, a propósito de la dificultad que tenemos para salir de nuestra comuna. Muchos vecinos caminan dentro de Renca, y eso sucede incluso cuando, como lo planteaba recién también Harman, si nosotros pensamos desde la perspectiva del Estado, la inversión más grande que se ha hecho en Renca respecto de proyectos de inversión pública para la movilidad se han llevado a cabo en autopistas urbanas. Nosotros tenemos 3 autopistas que están en los bordes de nuestra comuna, pero además General Velázquez como una autopista que divide nuestra comuna en 2. Y todo esto hace muy difícil entrar y salir de Renca a pie o en bicicleta. Esto ha sido muy relevado por el colectivo Muévete también, con quienes trabajamos hace bastante tiempo, y se manifiesta en esto. Esta es la experiencia concreta, esto es lo que experiencia un vecino de Renca cuando camina dentro de nuestra comuna, cuando pasa en bicicleta. Domingo Santa María, una de las vías con mayor flujo de personas, y esa es la autopista General Velázquez, que es la que está en medio de nuestra comuna. Pero también es esto es precisamente una mirada de Renca. Estas son fotos de Pablo Arriagada, miembro del colectivo Muévete, y esto es lo que experimenta un vecino de Renca que busca conectarse, por ejemplo, desde el 42K hacia nuestra ciudad, hacia nuestro territorio. Y ahí no podía faltar la visita del embajador que vivió además esa experiencia. Por eso yo insisto con que esto es una cuestión experiencial, es personas que desde la comuna que más uso tiene de la bicicleta en Chile, comparable incluso con ciudades que tienen inversiones tremendas en infraestructura para la bicicleta. Esto es lo que experimenta un vecino de Renca que busca salir de nuestra comuna y se conecta con la ciudad. Y de nuevo, tenemos que considerar acá todos los esfuerzos posibles. Sin ir más lejos, el ministro recién hablaba del proyecto Mapocho Río. A nosotros nos parece un tremendo proyecto para todo Santiago Poniente, pero el proyecto Mapocho Río, por ejemplo, no incorpora, hemos tenido largas conversaciones y finalmente nos informaban el resultado la semana pasada, no incorpora la conexión entre el Mapocho Río y la comuna de Renca. Incluso, de hecho, nos informaron que se va a cerrar una de las pasarelas que tenemos porque se considera que es peligroso, sobre todo en los horarios de noche, mantenerla abierta, lo que significa en la práctica la desconexión de nuestra comuna con una inversión tremenda, valorable, fundamental para Santiago Poniente, que está, de hecho, y que limita con nuestra comuna. Por otra parte, Renca tiene, yo les decía, y ya se ha conversado largo acá, respecto del mayor nivel de uso de bicicleta en la región metropolitana, pero al mismo tiempo tenemos muy poca infraestructura. Se ve poquito acá, pero son las líneas que están en una especie de celeste, ahí estoy tratando de ponerlas con el cursor.
tenemos 3,8 kilómetros de infraestructura dedicada a la bicicleta. No hay una red continua, todas estas ciclovías empiezan y terminan sin conexión con otras ciclovías, y a esto se suma además la dificultad de impulsar proyectos que cumplan con los estándares que existen hoy día para la infraestructura de bicicleta. Las calles de Renca en general, toda la trama vial de Renca dentro de nuestra comuna son muy estrechas y se hace muy difícil construir ciclovías sin quitarle espacio a los vehículos motorizados o a los peatones de acuerdo a lo que exige hoy día la norma. Nosotros hemos venido trabajando con una estrategia comunal de movilidad sostenible que propone precisamente, junto con varias organizaciones de nuestra comuna, sociedad civil, que propone precisamente privilegiar los modos activos y colectivos en nuestra comuna, que ya son los más usados: la caminata, como les decía, un 39% de uso, la bicicleta y el transporte público, que llega a 27% de uso. Esto además es lo que genera menos costo a la sociedad y que contamina menos y que permite también, como lo han planteado quienes expusieron antes que yo, mantener una mejor salud física y mental. Y yo creo que la presentación de la ministra abre los ojos y pone de relieve algo que yo creo que es un poquito incluso contrasentido de lo que nosotros veníamos hablando. Yo creo que todos llegamos, al menos yo, llegaba a esta conversación pensando que la pandemia se producía una oportunidad, porque ahora sí, lo que veníamos conversando hace mucho tiempo, hoy día sí que están las condiciones para poder desarrollarlo. Pero vemos con mucha preocupación los datos que mostraba la ministra de que el auto es el que estaría ganando frente a la situación que estamos viviendo y que probablemente va a representar una nueva realidad hacia el futuro. Por eso es que se hace más urgente todavía fomentar estos modos que permiten mantener la distancia física y que permitan evitar la aglomeración de personas también. Si el auto empieza a ganar, sabemos que lo que va a suceder es que se va a aumentar la aglomeración de personas en el transporte público. Y yo creo que esto le pone más gravedad y más urgencia también a la situación que veníamos conversando. Como decía Juan Carlos Muñoz, necesitamos ayudar a que las personas que necesitan usar el transporte público viajen con menos densidad de ocupación, y en el caso de Renca, el 54% de los viajes que son a otras comunas se realizan con transporte público. Bueno, nosotros venimos trabajando entonces en esta red que está en esta imagen de ciclovías de emergencia para nuestra comuna. Además, a la derecha estamos trabajando y hemos implementado algunas pinturas en calle también para los peatones, ¿cierto?, que llegan a los lugares de mayor aglomeración. Pero esto requiere mucho más que voluntad. Nosotros vamos a concentrarnos en una primera etapa, ya tomamos la decisión de implementar esta ciclovía de emergencia en el tramo que va por Avenida Infante, ahí no sé si se ve mi cursor, entre Vicuña Maquena y Condel, y luego por Condel conectarnos con el 42K. Esos son 2,3 kilómetros de ciclovía. Pero no es solamente la pintura o los costos que planteaba Juan Carlos en su presentación, que los vamos a asumir, sino que también nosotros tenemos que considerar que tenemos un nivel de infraestructura vial que está muy deteriorado. Solamente para poder activar una ciclovía de emergencia en una ruta de 2,3 kilómetros, que es lo que vamos a hacer. ¿Por qué ahí? Porque es el lugar donde tenemos el mayor flujo de personas que se mueven en bicicleta, de acuerdo a los datos que hemos ido construyendo. Tuvimos que autorizar una inversión de más de 51 millones de pesos para arreglar la calle. O sea, no tiene ningún sentido pintar la ciclovía de emergencia si es que tenemos la calle llena de hoyos y si es que los ciclistas van a tener que pasar por los hoyos que están ahí. Y eso es una habilitación básica que nos permite pensar en eso. Entonces, si sumamos eso al presupuesto ya escuálido de la municipalidad, que está muy exigido también por la pandemia, porque hemos dejado de recibir ingresos y también porque estamos aumentando mucho los gastos dedicados específicamente a la crisis sanitaria y a la crisis social, que está en un nivel tremendamente preocupante, la verdad es que incluso frente a la propuesta de ciclovías de emergencia, la capacidad de implementar este tipo de medidas se vuelven muy complejas. Y aquí de nuevo necesitamos no solamente la voluntad, sino que la acción de todos quienes estamos reunidos en esta conversación. Yo creo que de lo que planteaba Ana también, la importancia de la asociación entre organizaciones de distintos niveles del Estado, tenemos que hacerlo carne
acá en los territorios. Nosotros, además de venir trabajando con el colectivo Muévete y con nuestra mesa de movilidad de Renca, donde participan organizaciones de distintos lugares de la ciudad y también de nuestra comuna, hemos estado trabajando con el CEDEUS, con Rosana Forray, con Leix Sagaris, para pensar en una Renca más caminable, y también con el núcleo Milenio de Movilidad y Territorios que dirige Paola Girón. Por último, yo no quiero dejar de mencionar la necesidad, además de pensar en infraestructura vial, ¿cierto?, de pensar en la ciudad. Esto también lo planteaba el ministro, y se relaciona con lo que mencionaba Ana, en una ciudad que considere las distintas experiencias de movilidad, y que en cada inversión que está haciendo se haga con la conciencia de la planificación territorial. Acá están los ejemplos, por ejemplo, de la alcaldesa Hidalgo, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Nosotros, esta es la distancia, menos de 5 minutos en amarillo, entre 5 y 10 minutos, de la futura ciudad de Renca, que una persona en bicicleta va a tener de los principales centros de nuestra comuna, que responden a grandes inversiones del Estado. Acá en Renca Oriente vamos a tener una estación del tren de Santiago a Batuco, y ahí se ve cómo entonces todo Renca Oriente va a estar a una distancia de 10 minutos en bicicleta a ese punto. Y en el sector poniente está la llegada del metro con 2 estaciones que también reconfiguran la ciudad de Renca acá. Pero no basta solamente con tener estas estaciones. Tenemos que también pensar en cómo se construye una ciudad de los 15 minutos que promueve, además de la llegada del metro y de la estación del tren, vivienda integrada de calidad, que promueve servicios de calidad en estos espacios de la ciudad, y para eso nos falta muchísimo. Nosotros hemos ido acompañando este proceso, ¿cierto?, tanto en el trabajo con Metro en el sector poniente, como con EFE en el sector oriente de la comuna, con harta frustración también. Vemos que el Estado está haciendo tremendas inversiones, pero esas inversiones están muy acotadas a lo que le corresponde a cada institución del Estado que participa acá. Cuando se trata de metro, son las estaciones de metro. Cuando se trata de EFE, es la estación y el riel de EFE. Cuando se trata del Ministerio de Obras Públicas, son las autopistas, pero no las pasarelas. Cuando se trata del Ministerio de Vivienda, es el Parque Mapocho Río, pero no cómo ese parque se conecta con Renca. Y ahí perdemos derechamente tremendas inversiones del Estado que permiten construir ciudad, si es que esas inversiones del Estado están acotadas específicamente a el objetivo que buscan cumplir. Y vemos, por otra parte, no es solo frustración, vemos que si nosotros utilizáramos bien y conectáramos a todas las instituciones del Estado que están haciendo grandes inversiones en Renca o en los sectores aledaños a Renca que impactan en nuestra comuna, vemos que tenemos un potencial, tal vez en el mejor de los potenciales, si lo comparamos con otros lugares de la región metropolitana, para establecer acá este concepto de una ciudad integrada, una ciudad de los 15 minutos. Estamos actualizando el plan regulador comunal, y todo esto nos permite pensar en una ciudad que busca fomentar la intermodalidad, y donde la bicicleta puede tener un rol que es fundamental. Así que yo creo que el llamado desde nuestro territorio es a que con esa mirada territorial seamos capaces de consolidar la urgencia, los planes y la voluntad que existe para que podamos rápidamente cambiar la realidad de nuestra comuna, como la comuna que más utiliza bicicleta, pero que menos infraestructura para la movilidad tiene, con el apoyo de todos quienes estamos acá mirando esta presentación. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Deja muy claro lo que están haciendo en Renca, los desafíos que tienen, las acciones que están tomando. Muchas gracias. Con eso terminamos las presentaciones. Hemos recibido varias preguntas y nos queda no tanto tiempo. Entonces voy a tratar de juntar algunas de las preguntas y voy a hacer entonces una pregunta macro, pero muy específico, primero a ministra Gloria Hood y ministro Monkeberg. Si por un lado, escuchando también lo que dijo el alcalde y también su comentario, ministra, sobre el transporte público, que el riesgo ahora no es tanto que necesitamos más gente en la bicicleta, pero es muy importante que haya suficiente gente que regrese al transporte público, porque si no,
los autos van ganando. Por supuesto, es muy importante que el transporte público siga como una herramienta muy importante para el transporte público en una ciudad como Santiago. Esto como uno. Pero la pregunta queda, si todavía sí hay gente que va más y más en autos, ¿qué papel puede jugar la bicicleta? Y ahora, mirando un poco a las propuestas de CDEUS, entendemos que hay que tener una buena planificación, que eso toma tiempo, pero este es el momento para tomar acciones más urgentes. Son dos cosas que no se puede combinar. Se puede hacer con poca preparación algunas acciones muy rápidas, low hanging fruit. Si funciona, funciona. Si no funciona, lo sacamos después la pandemia, pero por el momento, por lo menos, tenemos algunas personas más en bicicleta que tienen una oportunidad para ir en una ciclovía nueva. Entonces, el dilema entre corto plazo y largo plazo se puede solucionar, es la pregunta. Y si es así, ¿qué acciones puede tomar el gobierno central también en términos de fondos para invertir en esto? Entiendo que hay muchos fondos que ahora necesitan ir a la pandemia, a la salud, a todas las demandas sociales que hay. Pero este también puede caber muy bien dentro de este contexto. Entonces, ¿qué acciones puede tomar un gobierno hacia las propuestas que hice CDEUS con un plan muy concreto con dónde se pueden hacer nuevas ciclovías? Esa sería mi pregunta. Tal vez la ministra y el ministro puedan responder. Gracias. Gracias, embajador. Sí. Varias preguntas en una. La primera es el rol de la bicicleta, y yo creo que es innegable que la bicicleta hace tiempo cambió su rol de vehículo de paseo, de fin de semana, a vehículo aparte del sistema de transporte. Con más de 1 millón de viajes diarios, por ejemplo en Santiago, y una participación muy alta en varias de las capitales regionales, sería realmente un error técnico importante hacer la planificación sin considerar el crecimiento de ese modo, así como otros modos activos también. La micromovilidad es parte del sistema de transporte, así que tiene sin duda un rol. Respecto al dilema del corto plazo y largo plazo, yo estoy llegando a concluir que puede ser un falso dilema. Lo que va a pasar en el tiempo, y lo dijo el ministro Monkeberg, es que nos vamos a concentrar mucho más en áreas urbanas. Y el espacio urbano es un recurso escaso, cada vez más escaso. Y la vialidad urbana también un recurso escaso. De manera que, en general, vamos a tener que enfocarnos más a soluciones fáciles de implementar y fáciles de modificar, más que a soluciones estructurales que toman muchos recursos y mucho tiempo. Yo creo que la gracia de estas pop-up bike lanes que se han instalado en el mundo es que muestran que uno la puede activar con una inversión pequeña, con poco tiempo, y eso sí resguardando todos los elementos de seguridad. Pero lo más probable es que no solo las ciclovías mismas, los trazados sean los que uno reserve en el tiempo en algunos casos, sino el método, la forma de usar el espacio vial como recurso escaso. Lo que yo estoy planteando es que en lo inmediato vamos a necesitar usar ese espacio vial para descomprimir el transporte público y además las veredas, para evitar que las personas caminando ocupen el espacio en poca distancia. Hay un elemento muy fuerte de percepción de riesgo. Encontré también estudios donde dice que el riesgo medido es muy inferior, el riesgo de contagio medido en un sistema de transporte público puede ser muy inferior a partir del virus SARS, por ejemplo, se hizo investigación,
a lo que puede ser dentro de un ambiente familiar o de trabajo. Pero lo que percibe la gente finalmente es lo que mueve sus decisiones. Y si perciben un riesgo mayor, van a moverse según eso. Por eso yo creo que en lo inmediato lo que necesitamos hacer es identificar dónde están los puntos de concentración potencial mayor, activar ahí esas ciclovías que por ahora se llaman de emergencia, pero también perfeccionar la metodología de activación de una ciclovía fácil de movilizar, fácil de ampliar, fácil de desmontar si es que es necesario. Yo creo que eso es muy importante. Respecto a los fondos, justamente porque estamos en una emergencia en que casi todos los recursos se están yendo no solo al problema sanitario, sino a ayudar a las personas que están tan gravemente afectadas en el mundo. Es difícil que tengamos fondos para invertir en infraestructura. De hecho, el Ministerio de Transporte ha fortalecido la inversión en transporte limpio, en cambiar los buses por tecnologías limpias. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso de la ciclovía, no tenemos en nuestro presupuesto recursos, nuestro rol es normativo y es de entregar los permisos, no es construir la ciclovía. Eso lo hacen principalmente los municipios. Yo creo que también aquí hay que innovar, porque dado que las nuevas ciclovías requieren recursos bastante sencillos de conseguir, como conos, como señalización, como pintura, deberíamos involucrar también más al sector privado y a empresas que trabajan o que operan en ciertos territorios. Renca, por ejemplo, que tiene un sector industrial importante, uno podría también ampliar la gama y ver que si los recursos públicos son escasos, bueno, recurramos un poco también a la comunidad, armemos más sentido de comunidad. Y si nosotros logramos ese vínculo, podríamos resolver todos estos problemas juntos. Así que yo creo que, como digo, mi preocupación inmediata es cómo contenemos esta tendencia que aparece en el mundo muy fuerte de esta percepción de que la gente siente que su auto particular es el ambiente que controla, porque sabe dónde estuvo, porque sabe que lo desinfectó y sabe quién lo usó, entonces siente que ahí no se va a contagiar. Y eso es lo que los está moviendo, no es que quieran usar el auto, es que quieren usar el modo que les muestre menos riesgo de contagio. Y eso ese es el foco donde tenemos que apuntar, a que la percepción cambie hacia modalidades como la movilidad activa o como el transporte público masivo. Bien, muy clara, ministra. Ministro Monkenberg, usted también puede responder a esta pregunta. Tal vez tiene que agregar algo de lo que dijo la ministra. Ahí sí, ahí sí. Sí. Varias cosas, sí. A ver, para no alargarme más y no repetir los argumentos de la ministra, y un poco lo que habíamos conversado, estamos absolutamente en coordinación con el Ministerio de Transporte y la lógica de resolver la movilidad en la ciudad en lo inmediato. Yo creo que ya hemos ahondado en lo que es en relación con la planificación y lo que se viene hacia adelante, pero en lo inmediato, cada ciudad y cada país, y en general el mundo, la ciudadanía, la población mundial, reacciona frente a determinadas epidemias o circunstancias de pandemia que ha vivido durante la historia de la humanidad. Sin ir más lejos, por poner una, el cólera hizo que las ciudades fueran abastecidas y tuviesen, por ejemplo, el mayor control sanitario, la lógica de alcantarillado y el lograr que se avanzara en esa línea, cosa que no existía antes, y eso motivaba, por ejemplo, que hubiese mucho cólera. Y traía como consecuencia la enfermedad y como consecuencia el fallecimiento y la muerte de muchas familias y de muchas personas. Evidentemente, lo que estamos viviendo hoy día es lo que dice en relación con nosotros, con la ciudad, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda. Va a haber que atender estos temas en la lógica de la movilidad de emergencia y segura. Y a lo mejor, y en eso estamos absolutamente coincidentes, habilitar ciertas zonas para que las personas circulen, transiten y las vean como seguras. A lo mejor van a ser transitorias durante un tiempo, pero van a ser una buena respuesta. Entonces yo lo recojo y lo planteo.
Y simplemente para terminar, lo que planteaba Claudio, alcalde de Renca, en torno a Mapocho Río. Mapocho Río es un proyecto muy participativo, un proyecto que no depende de la decisión de una o de dos personas. Es una inversión de más de 100.000 millones y es lo más grande que ha hecho el Ministerio de Vivienda en parque urbano y en espacio público, y aporta en una equidad territorial gigante. Y no es solamente un parque para que la gente lo pase bien, sino que lo que busca es conectividad, es justicia social y equidad territorial en una zona donde no la tenemos. Dos comunas se ven beneficiadas directamente, como es Quinta Normal y Cerro Navia, pero evidentemente Renca está al otro lado. Las pasarelas hoy día existen y van a seguir existiendo. Evidentemente ha habido ahí una conversación respecto de si las pasarelas se pueden usar de noche o no, porque claro, los parques normalmente se cierran de noche, pero evidentemente también, y lo conozco el problema, existe un tema de movilidad y de conectividad entre una comuna que está a un lado del río y la otra comuna que está al otro lado del río. Y no solamente significa que las familias pasen, porque no van solamente a pasear al parque, sino que también lo utilizan para ir a su trabajo, eventualmente el día de mañana, no digo eventualmente, va a haber una línea de metro, que hemos conversado con Metro para que ojalá el nombre de esa estación sea Mapocho Río, lo hemos conversado también con la ministra, y lo que buscamos es que el parque sea un motivo de conectividad y sea utilizado no solamente por esas dos comunas, sino con las comunas vecinas y aledañas. Entonces, todo lo que dice relación con la conectividad de día, absolutamente disponible. Y de noche hay que buscar la solución, si se ha buscado y se ha visto en otras maneras, en otras ciudades, que en parques como estos, que se cierran de noche, se mantienen ciertos lugares iluminados, seguros, reservados, para que también presten esa necesaria conectividad entre un sector y otro de la ciudad. No puede ser que un parque corte una ciudad en dos, o dos comunas, o impida su paso expedito, y eso hay que hacerlo de todas maneras. Y eso significa conectividad, bicicleta, peatón, etc. Así que eso hay que conversarlo, hay que verlo y hay que planificarlo bien, como normalmente se hace en este ministerio, que todo se codiseña, se conversa, se resuelve conjuntamente y siempre llegamos a buenos entendimientos. Así que creo que así va a ser. Bien, gracias. Entonces, hemos escuchado varias respuestas a las preguntas sobre corto plazo, largo plazo, la planificación de la ciudad hacia el futuro. También aparte de ser más co-creativa con el sector privado, más innovativa. Entonces, quisiera preguntar a Juan Carlos. Juan Carlos, ustedes hicieron una propuesta en el inicio de las presentaciones. Has escuchado varios comentarios de las autoridades. Estas respuestas, estos comentarios dan para ti insumos o ideas para implementar tu propuesta. Mira, el mundo está mostrando que hay una oportunidad. Las ciudades del mundo están tomando esa oportunidad y rápidamente tomando un espacio vial y transformándolo en espacios peatonales más adecuados para que la gente pueda volver a caminar. Lo están transformando también en espacios para poder salir a andar en bicicleta. Están dándose cuenta que la oportunidad, porque eso lo único que fomenta es más viaje en automóvil, tomar ese espacio y destinarlo a modos alternativos es una oportunidad única de hacer ahora. Y a mí me frustra un poco la sensación de que tenemos todos un consenso de que es exactamente lo que tenemos que hacer, de que es oportuno, de que es necesario, y sin embargo pareciera que no tenemos la estructura ni los recursos para poder decir, vamos a hacer un poquito menos de esto y vamos a hacer un poco más de ese espacio para peatones y para ciclistas que necesitamos. Me cuesta imaginar que, como decía hace un minuto, destinamos 450 millones de dólares a un subsidio para una autopista por el sector oriente y no podemos destinar el 1% de esos recursos, y desde mi ignorancia no saber de dónde se podrían sacar, pero que no podemos dedicar el 1% de esos recursos a algo tan importante como lo que estamos hablando hoy día. Que estamos decidiendo ampliar, ¿verdad?, la red de metro en probablemente 80 kilómetros, y no podemos tomar 50 metros de esos 80 kilómetros y poder destinarlos para hacer rápidamente una oportunidad que no se va a presentar de nuevo. No vamos a tener de nuevo la oportunidad que tenemos hoy. En 2 años más, cuando la pandemia haya pasado, vamos a volver a tener las calles inundadas de automóviles. Y vamos a decir, pucha, se nos pasó el momento.
Se nos pasó el minuto de haber tomado ese espacio y haberlo destinado para peatones, para ciclistas, para corredores de buses, ¿verdad? Entonces, mi frustración y mi urgencia es tratar de transmitir a las autoridades que no sé muy bien de quién depende esto, porque es un tema de gobierno, entendiendo municipios, entendiendo los distintos ministerios, y me gusta el llamado de la ministra también de decir, bueno, quizás aquí también hay un espacio para que los privados puedan contribuir, pero hay un rol, ¿no es cierto?, de coordinación que siento que nos está faltando, y que es parte de esa gobernanza metropolitana que alguna vez también hemos transmitido que sería necesaria en nuestra ciudad. Entonces, esa es mi sensación, me quedo con la sensación de que tenemos un consenso, pero estamos pareciera que estuviéramos maniatados, que queremos tener 800 kilómetros más de ciclovía en 2025, y cuando se nos presenta la oportunidad, decimos que queremos tener 800 kilómetros para el 2025, pero no tenemos la forma de poder dar esos pasos adicionales para poder generar esas ciclovías que necesitamos urgentemente. Y como decía antes, que no se van a presentar oportunidades tan potentes como la de hoy. Muy bien, gracias Juan Carlos. Estoy mirando el tiempo. Yo sé que hemos dicho que iba a tomar hasta el 11:30. Entonces yo no quiero tomar más tiempo de los ministros. Hay preguntas también todavía para el alcalde, también para los otros. Si los ministros, la ministra tiene que salir, con mucho gusto lo pueden hacer ahora. Sí quisiera preguntar si la ministra todavía quisiera hacer una última respuesta al comentario de Juan Carlos antes de salir. Sí, muchas gracias. Más que al comentario específico de Juan Carlos, el comentario refleja que hay tal vez un desconocimiento de la forma en que se gestionan los presupuestos públicos, y yo creo que no es comparable el hecho de asignar recursos a una cierta infraestructura con poder asignarlos a otra. En las ciclovías, en su mayoría, la construcción depende más bien de los recursos municipales y no de los recursos centrales. Así que eso es un tema bien importante y uno podría discutir si es la forma más adecuada o no. Pero eso es lo que existe en este momento. De manera que el trabajo con los municipios a mí me parece fundamental, tanto de coordinación y de inspiración, si uno quiere, que sí, yo de todas maneras comparto que le corresponde al gobierno central esta mirada más global, pero la ejecución está bastante definido cómo se hace. Y esa ejecución tiene una bajada en el nivel municipal, bien importante, y en los gobiernos regionales. De manera que hay un canal claro hacia dónde dirigirse, dónde plantear las propuestas, y también creo yo que es importante no solo dejar establecido el concepto general, sino una bajada un poquito más elaborada. Cuando uno, por ejemplo, propone un trazado, que vengan resueltos los problemas de seguridad. El tema de seguridad es algo que no se puede sacrificar en ninguna circunstancia. Y lo que queremos es justamente que haya una percepción de mayor seguridad en el uso de los modos activos. Entonces, yo creo que hay algunos pasos todavía de precisión de las propuestas que ayudaría mucho desarrollarlos para que cuando lleguen al destinatario que es el encargado de implementar, eso pase mucho más rápido. Y ahí sí, la ayuda del ministerio y de los equipos, todo lo que sea, por ejemplo, aplicación normativa, el chequeo de seguridad, el análisis del tráfico para las propuestas, está completamente disponible. Nosotros en eso tenemos a todos los equipos muy comprometidos, tenemos una mirada de la necesidad que esto tiene, y como decía, en el corto plazo, lo que queremos apuntar es a justamente que sea el mejor complemento para rescatar el uso del transporte público. Y es una integración que necesitamos activar mucho más. La línea 0 de metro, por ejemplo, el hecho de que uno pueda ir en su bicicleta a los modos masivos, eso es fundamental. Yo creo que ahí tenemos un tema bien central, que es dónde hacemos los puntos de integración y cómo la resolvemos. Pero creo que los caminos están bastante claros, lo que pasa es que no siempre se conocen. Pero, como digo, la mejor disposición del ministerio para que avancemos en esta línea.
Y yo Muy sí me bien, tengo que ir ahora porque tengo otra cosa, otro clic en muy 5 bien. minutos. Muchas gracias, ministra. Muchas Em, gracias. Gracias por venir y hablamos. Yo Hasta veo luego. que hay todavía una pregunta para el alcalde, pero no sé si si el ministro también tiene que salir o quisiera también. ¿Usted quedarse un ratito o tiene que salir, ministro? Tengo unos minutos, pero mis comentarios ya fueron otorgados, dados, así que no hay problema. Bien, bien. Entonces voy al alcalde, porque bueno, hay preguntas muy específicas para el alcalde. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, de Carolina Rojas, que dice, ¿qué estrategia usan para potenciar la participación ciudadana en el diseño de las ciclovías? Esa es una pregunta que hicieron. Una pregunta que yo tengo después de escuchar también los comentarios de los ministros es que hay suficiente coordinación entre el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central, porque veo también aquí en YouTube a alguien que dice, bueno, tal vez es tiempo para poner un comité de movilidad donde hay mucha más coordinación y donde también se hablan sobre de dónde vienen los fondos, cómo podemos hacer un mejor, juntos, más esfuerzos para lograr que los fondos también lleguen a las municipalidades. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, primero para responder la pregunta específica, nosotros tenemos desde bien al inicio de nuestra gestión, está en nuestro programa también de gobierno comunal, la instalación de una mesa comunal de movilidad, donde han participado con distintos niveles de intensidad, porque además esta es una mesa que se junta mensualmente y ya lleva 3 años funcionando, organizaciones, ciclistas, vecinos interesados. Hemos tenido también una participación muy interesante y yo creo que en esto hay un reconocimiento al mundo del ciclismo urbano, en el sentido de que organizaciones de Maipú, de Ñuñoa y de otros lugares de la ciudad no se quedan solamente en su comuna, sino que piensan en Santiago y han tomado también un desafío en Santiago Poniente y Poniente Norte, todo el sector de la Chimba, como un lugar donde hemos ido generando distintas iniciativas. Por lo tanto, por ahí pasa nuestro principal ámbito de participación respecto de los planes de movilidad específicamente, respecto del plan regulador y otros planes de desarrollo urbano que tenemos. En general, tratamos de promover la mayor participación posible. A ver, si nosotros nos quedamos con la última respuesta que dio la ministra, lamento que haya tenido que salir. Esto lo hemos conversado con la ministra, con el ministro, con el ministro Moreno, y también me tocó el último año del gobierno anterior. Por lo tanto, yo creo que acá hay un desafío de Estado tremendo respecto de mejorar la coordinación intersectorial cuando se trata de construir ciudad. Y eso, una constatación, no de la voluntad, sino que más bien de los hechos, y yo creo que se ponen en juego hoy. Yo comparto el sentido de urgencia de Juan Carlos. Hoy debe ser el momento, por todas las condiciones que estamos viviendo en el país y en el mundo, el momento más urgente para que se avance de manera contundente en infraestructura, específicamente para la bicicleta. Y eso, si nos quedamos con la respuesta de la ministra, yo me quedo con un sentimiento de frustración tremendo, porque básicamente lo que ella dijo fue, esto depende de las municipalidades, y nosotros sabemos, lo hemos denunciado en el contexto de la crisis social, por ejemplo, a partir de octubre del año pasado, que el mundo municipal refleja de manera brutal las desigualdades del país. Por eso es que en este minuto las únicas 2 comunas que han salido con mucha fuerza a implementar, no a pensar, a hacer planes y a decir que lo van a hacer en algún momento cuando tengan recursos, implementar ciclovías en el contexto de la pandemia, son principalmente Las Condes y Providencia, porque son comunas que tienen los recursos para hacerlo. Créanme que si nosotros tuviésemos los recursos para implementar ahora ya ciclovías como las que hemos visto en Eliodoro Yáñez, en el Presidente Riesco y en otras calles donde se están implementando en esas comunas, lo estaríamos haciendo. Y como les traté de reflejar, hemos tenido que hacer una inversión para 2,3 kilómetros de ciclovía de emergencia, que tiene un costo más bajo. Tenemos un costo altísimo en arreglar la calle. Esa es nuestra realidad. Y hoy, en el momento de crisis que estamos viviendo, 51 millones de pesos que estamos ocupando para tapar hoyos de la calle José Miguel Infante,
los podríamos estar ocupando para cajas de mercadería para familias que no tienen que comer. Esa es la disyuntiva de la municipalidad de Renca, y es la misma del resto de las municipalidades del país, que es distinta a la disyuntiva del Estado en el nivel central, donde, por ejemplo, entre otras cosas, se puede hacer una apuesta por aumentar las fuentes de ingreso vía deuda, vía cambios en la estructura tributaria, que son cuestiones que las municipalidades no tenemos. En el caso de Renca, para seguir con el ejemplo nuestro, hemos dejado, los recursos que nosotros tenemos son los recursos del pago de patentes, del pago de contribuciones, del pago de permisos de circulación, que todas esas fuentes de ingresos se fueron a pique. O sea, nosotros tenemos un 20% menos de ingresos este año respecto a lo que teníamos proyectado en diciembre que íbamos a recibir, y además un aumento importante en gastos relacionados con la pandemia. Entonces, necesitamos con urgencia ese sentido de articulación efectiva, ¿cierto?, que nos permita canalizar recursos hoy. Yo de nuevo creo que la comparación que hace Juan Carlos respecto de los órdenes de magnitud es tremenda, porque es verdad que el Estado de Chile, más allá de que haya sido el Ministerio de Obras Públicas, gastó $400 millones para subvencionar una concesión de una autopista en Las Condes, además, precisamente, o sea, la comuna que tiene más recursos para intervenir su pedazo de la ciudad, para que en Las Condes la autopista pasara bajo tierra. La pregunta es natural y es evidente. ¿Por qué el Estado de Chile, por cierto que buscando los canales que correspondan, no genera ese orden de inversión hoy, por ejemplo, para afectar e impactar además a millones de personas, muchos más que las que se impactan con AO1 construida bajo tierra, para que tengamos ciclovías de emergencia que ojalá se queden en el largo plazo, pero con un sentido de urgencia hoy? Yo insisto con mi comentario, este no es un tema de voluntad, es un tema de reestructuración del Estado de Chile, y coincido de nuevo con que la autoridad regional para pensar la ciudad, si es que eso fuese un gobernador regional electo, que no estamos tan seguros de que eso vaya a ser, es algo que también podría generar las condiciones para que este tipo de conversación permita sentar en la misma mesa a todos quienes, por ejemplo, estarían en este comité de coordinación para la movilidad que se proponía en el comentario de YouTube. Yeah. Bien, entonces, lo que es muy importante, lo que usted dijo es entonces, hay necesidad de hacer algo ahora, hay un plan que viene o hay varias propuestas, entre ellas también la propuesta de CDUs. Yo veo también que tal vez hay que juntarse para ponerse de acuerdo sobre esta propuesta y seguir conversando con los diferentes ministerios y ver si es posible ya empezar a implementar este plan. Yo creo que me parece una tarea para CDUs y tal vez con una plataforma más para lograr este plan. Es algo muy interesante. Veo también que hubo una pregunta para Cintia, que era una pregunta de Giovanni Vecchio, que dice: en comunas periféricas, ¿cuál es el papel de la bicicleta para romper la segregación? ¿La bici es más necesaria para la conectividad interna a las comunas o para viajes de larga distancia? Es la pregunta. Cintia. Y verdad, no, entonces yo entiendo que tú tenías o todavía tienes el coronavirus, estás recuperando. Entonces, qué bueno que estás aquí para responder las preguntas. Y veo también un comentario que el ministro Monkeberg tiene que salir ahora. Entonces, quiero también agradecer al ministro para estar en este webinar. Entonces, antes de llegar antes de ir a Cintia, quisiera saber, ministro, si todavía quiere hacer un último comentario. ¿No? Ok. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Cintia. Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí se escucha? Sí. Ah, ya, súper. Tenía problemas con el audio. En cuanto a la pregunta, creo que
la bicicleta definitivamente nos entrega libertad de desplazamiento, y eso se da mucho en la zona periférica, donde se habla de esta segregación. Se dan varias realidades, como yo les comentaba, del desplazamiento interno dentro de la comuna por temas de servicio. Además, mucha de la gente que trabaja en nuestros sectores se desplaza con largos trayectos por temas laborales hacia el centro de Santiago, donde la bicicleta nos entrega una solución efectiva. Y también se da un fenómeno que en la periferia, donde hay muchas zonas empresariales, también de difícil acceso, y la bicicleta también nos permite acceder a estas zonas empresariales. Además, yo vivo en la comuna de Pudahuel, donde tenemos el aeropuerto. El aeropuerto tiene un acceso limitado, solamente el acceso por ahora es a través de vehículos, de carreteras y autopistas. Los vecinos no tenemos acceso a este espacio y tenemos que acceder a través de otras comunas. Entonces, yo creo que si pensamos en una solución para acceder de manera eficiente a estos espacios, sería a través de la infraestructura. Y yo creo que la solución para el tema de la segregación de la periferia, más que nada se da en el tema de infraestructura. Por mi parte, yo veo que las soluciones se siguen postergando, sobre todo en nuestro sector, en el sector poniente y en general de la periferia. Me parece un error cargar la mano a la comuna. Esto genera un desarrollo desigual de la ciudad. Hay muchos casos, como en el caso de Renca, donde el alcalde tiene una voluntad excelente, donde la destacamos las organizaciones ciclistas. De hecho, nosotros hemos estado en la mesa también de movilidad de ellos. Han avanzado mucho, pero nos quedamos otras comunas atrás, donde no tenemos un real avance. En el caso de nosotros, también nos mantenemos en estudios, pero vemos que hay muchos estudios, pero pocas soluciones reales. Entonces me quedo con esa sensación de frustración, donde no veo un compromiso real de las autoridades, se sigue cargando esta mano hacia los gobiernos locales, donde algunos pueden, otros no pueden, algunos quieren y otros no quieren. Entonces, de esa forma yo creo que no hay un avance real. Lo otro también, aprovechar de comentar lo que decía el ministro Monkeberg, que hay muchos casos donde se generan estas ciclovías y después vienen los vecinos y no quieren esta ciclovía. Eso se resuelve fácil con una solución efectiva, de una participación clara de las organizaciones de los territorios. De esa forma vamos a saber la realidad local antes de generar este proyecto. Lo otro también que me llama la atención, igual que mis compañeros, que nos manden a buscar recursos a las entidades privadas, también viendo que hay mucha inversión en temas de autopistas y de carreteras, y nosotros vamos quedándonos siempre atrás, y como les digo, esto genera un crecimiento desigual en la ciudad. Eso por mi parte. Gracias. Muy bien, gracias, Cintia. Tengo una pregunta más aquí y después vamos a cerrar. Es una pregunta para Ana. Ana, hay una pregunta de el señor Riquelme, o la señora Riquelme, no sé. ¿Son las ciclovías necesarias a largo plazo o solo un paso mientras aprenda a respetar y se comparta la calle? ¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Tú puedes responder? Sí, claro. Regresando un poquito a lo que dijo la ministra, yo creo que es empezar por algo temporal, más en ciudades donde no están acostumbrados a tener este tipo de infraestructura, pero yo creo que más bien es un mix dependiendo del contexto y del presupuesto, claro, de cada comuna en este preciso ejemplo, pues. Por ejemplo, en calles donde la velocidad es baja, de 20, 30 kilómetros por hora, puedes dejar una ciclovía temporal, donde la puedes delimitar, por ejemplo, con conos o nada más con pintura. Y, por ejemplo, esto puede funcionar muy bien en zonas residenciales. Pero ya cuando tomas en cuenta más calles de alta velocidad, donde hay autobuses, más automóviles, ahí yo sí creo necesario que hayan ciclovías a largo plazo y con una buena delimitación entre automóviles y ciclistas. Más cuando son ciudades donde la educación vial no es tan fuerte
y donde el automovilista todavía no sabe cómo darle el espacio suficiente al ciclista. O sea, un mix entre temporales, mientras la gente se va acostumbrando a pasarlas después a permanentes. En ese sentido, estás, como dices tú también, está algo que también dijo la ministra, ¿verdad? Exactamente, Yeah, es prácticamente, lo que dijo la ministra es sumamente cierto, y yo creo que lo más importante aquí es en qué contexto estamos trabajando y con qué presupuesto cuentan los gobiernos para realizar sus medidas. yeah. Good. Bueno, si veo, estoy con mis ojos a veces en otra pantalla donde hay el chat de YouTube, y la verdad es, en brownie points, se dice en inglés, okay, que el alcalde tiene muchos puntos. La gente está muy feliz de las propuestas que ha hecho el alcalde. Dice que tiene una visión clara y con medidas claras, por un lado. Eso es algo muy bueno. Por otro lado, también veo también en el chat mucha gente que dice, bueno, desde los ministros había esperado un compromiso más fuerte. Yo creo y estoy tratando siempre de ver el vaso medio lleno. Si veo la ministra que dice, bueno, hay maneras en que se pueda avanzar. Dice también, puede ser, es su compromiso, dice, hay muchos fondos que no son desde el gobierno central para la bicicleta, pero podemos ver dónde sí y dónde no, y tenemos que ver cómo manejamos esto. También habla sobre el apoyo del sector privado, habla sobre maneras innovadoras. Yo creo que el plan de CEDEUS dice que no es mucho plata, es más la manera en que hay que trabajar para lograr resultados, que es más importante. Pero de todos modos veo un compromiso en el YouTube chat que la gente dice, bueno, los ministros no tienen un compromiso suficiente fuerte. Yo creo que lo que hay que hacer es, en conjunto con varias instituciones y organizaciones de ciudadanos, seguir empujando estas medidas ahora, porque la oportunidad es ahora, no es mucha plata, entonces podemos avanzar. Y con quisiera, en este positive note, quisiera terminar este webinar. No voy a hacerlo antes de, por supuesto, agradecer al ministro, la ministra, el alcalde que todavía está, otros invitados especiales, Ricardo, Cintia, Ana, pero también además agradeciendo al equipo que organizó todo este evento, Joy, Linda, Nicolás, también por supuesto Juan Carlos. Un aplauso grande para ellos, fue muy buen hecho y espero que ha apoyado en dar un nuevo impulso a la infraestructura y al uso de bicicleta en Chile. Porque, para reiterar, la bicicleta, ir en bicicleta es buena para la salud en tiempos de obesidad, es bueno para tener algo móvil en tiempos de congestión, es algo seguro en tiempos de corona y es algo bueno también para el cambio climático. Entonces, tienen tantos buenos aspectos que tenemos que seguir trabajando en eso. Muchas gracias a todos y no sé si, Juan Carlos, si tú quieres todavía agregar algo a esto o ya no. Bien. No, está bien. Muchas gracias a todos y espero que podamos organizar más de estos eventos para impulsar y tener una masa crítica para así lograr esos resultados. Muchas gracias.